preámbulo y para continuar con nuestra agenda, invitamos al señor Carlos Ochoa de la Aduana de los Estados Unidos, CBP. El señor Carlos Ochoa es jefe de Relaciones Comerciales y Comunicaciones de CBP, cargo que a través del cual apoya a la dirección del programa CityPath a manejar dicho programa a nivel internacional. Su carrera en el gobierno federal de los Estados Unidos comenzó hace 25 años en el Ministerio de Agricultura y desde el año 2001 trabaja para la Aduana de los Estados Unidos. Fue el líder del proyecto de la actualización de los criterios y requisitos del programa CityPath y ha desempeñado varios cargos y funciones en el programa a través de los años. Antes de darle la palabra al señor Ochoa, podemos informarles que habrá una sesión de preguntas y respuestas al final de su intervención. A través del chat que tienen en la plataforma se estarán recogiendo algunas preguntas y para ello estaremos invitando al señor Luis Bernardo Benjumea, director de Bancolombia, para liderar esta sesión. Al hacer sus preguntas, pueden identificarse con su nombre y empresa a la que pertenecen. Asimismo, estas podrán ser respondidas durante el programa. Sin embargo, y en honor al tiempo, otras quedarán por ser resueltas vía correo electrónico. Otro dato importante a saber es que este webinar será grabado y podrán obtener memorias de dicho evento. Ahora sí, bienvenido, señor Ochoa. Es un gusto tenerlo nuevamente en nuestro webinar. Adelante, por favor. Muchas gracias, Susan, y muy buenos días a todos. Muchas gracias a Fermín, a Manuel, a los presidentes de las juntas directivas de los países que nos acabaron de decir algunas palabras. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Sí, correcto. Sí, la estamos viendo en pantalla, señor Ochoa. Bueno, muchas gracias, Susan. Bueno, voy a tocar este tema de los criterios, ya no son nuevos, sino actualizados del programa CityPath. Ya las compañías del programa, más de 11,000 en los 12 actores de la cadena de suministro que son elegibles para participar en el programa, ya los tienen que tener implementados. Y no solamente ellos, sino también sus socios de negocio. Y para mí es muy importante entender no solo cuáles son estos criterios nuevos, y los voy a tocar muy rápidamente, obviamente porque por cuestiones de tiempo, sino también de cómo llegamos a esos criterios de seguridad. No fue algo que la aduana de un momento a otro lo determinó y se lo forzó a las compañías. Y aquí es importante recalcar dos cosas. La primera es que fue un proceso que nos tomó bastante tiempo porque queríamos hacer las cosas bien, tener suficiente tiempo para dialogar, concientizar y reexaminar lo que se había discutido en ocasiones anteriores. Tuvimos reuniones en persona, webinarios, teleconferencias, intercambio de información y documentos vía correo electrónico, etcétera. Y la otra cosa que quiero recalcar es que toda la cadena de suministro estuvo representada en este grupo de trabajo que se creó para abordar las propuestas que hizo CBP, CityPath, para actualizar los criterios de seguridad del programa. Para empezar, tuvimos compañías de CityPath en el grupo, importadores, navieras, agentes aduanales, representando una vez más toda la cadena logística. Pero también tuvimos expertos del sector privado en cuestiones de seguridad de la cadena de suministro y representantes de muchísimas organizaciones del sector privado, incluyendo la Organización Mundial BASC, y el señor Fermín Cusa en sí fue uno de los líderes de uno de los grupos que formó este grupo de trabajo que abordó este tema. Y todo este grupo de trabajo que se formó bajo el Comité Consultativo de Operaciones Comerciales de la Aduana. Este es un comité de 20 personas, representantes del sector privado, que trabajan y le dan recomendaciones y aconsejan no solo a la aduana de Estados Unidos, sino también al Ministerio de Comercio en cómo el gobierno debe de enfocar su comercio internacional.
Es un grupo extremadamente importante, tiene reuniones con el comisionado, el subcomisionado, los altos dirigentes del Departamento de Comercio y otros ministerios dentro del gobierno de Estados Unidos. Y lo que quiero enfatizar aquí una vez más es el nivel de coordinación y cooperación que hubo con el sector privado. Porque al final del día lo que queríamos hacer es no solo incluir criterios de seguridad que valían la pena, que van a conllevar a más seguridad, sino también que fueran criterios que realmente las compañías los pudieran implementar, porque al final del día eran las compañías o son las compañías los que deben de implementar estos criterios de seguridad. Bueno, muchas razones por las cuales se tenían que actualizar estos criterios. Ya teníamos un programa que en ese entonces ya tenía 17 años de estar operando y operando alrededor del mundo, conduciendo validaciones en más de 109 países. Y había muchas razones por las que ya era tiempo de que se actualizaran los criterios de seguridad. Para empezar, porque hay leyes federales que le requieren al programa actualizar sus criterios de seguridad o por lo menos revisarlos anualmente. Y aquí estamos hablando del SafePort Act del año 2006 y después en el año 2015 con la Ley de Aplicación y Facilitación del Comercio del año 2015, Trade Facilitation and Trade Enforcement Act del 2015. Pero no solo eso, sino que también teníamos una agencia nueva desde el año 2003. CITIPA fue creado en el año 2001 cuando éramos US Customs Service. Después del 11 de septiembre se hizo esta gran reorganización en el gobierno federal, se creó el Ministerio de Seguridad Nacional. Bajo ese ministerio entraba obviamente la aduana de Estados Unidos, US Customs and Border Protection, CBP, y toda esta reorganización significó que nuestra misión incrementó. Y ya no era simplemente el control de mercancías, sino la protección de la cadena logística de contaminantes y plagas que viajan en cargamentos y en módulos de transporte a través de la cadena de suministro. Otra razón muy importante que nos llevó a la actualización de sus criterios es que los importadores de Estados Unidos, que es la entidad más importante dentro del programa y la más numerosa y la que tiene esa influencia, ese leverage sobre el resto de los miembros de la cadena de suministro, sus importaciones incrementaron dramáticamente. Del 2002 al 2016, por ejemplo, las importaciones a Estados Unidos aumentaron un 88%. Es decir, en 14 años las importaciones incrementaron 88%. Y eso no es todo. La necesidad de mantenerse competitivos forzó a muchos de estos importadores a abastecerse de materias primas o la fabricación de partes o productos terminados en países lejanos y en países o lugares de alto riesgo. Y obviamente, como podemos ver en la lámina, algo muy importante que ha cambiado y que sigue cambiando a medida que pasa el tiempo es la tecnología y el rol que la tecnología juega en el comercio global. Como programa necesitamos poder seguir asegurándonos que lo que estamos dejando pasar, que lo que estamos facilitando es realmente un comercio legítimo y comercio seguro. Y a raíz del aumento del comercio y de nuestros recursos limitados que tenemos como agencia, como programa, los criterios actualizados nos permiten tener una confianza mayor de que un cargamento CITIPA es de hecho un cargamento realmente seguro. Queríamos también reflejar la experiencia. Perdón, señor Ochoa, perdón. Sí. No está pasando la presentación, disculpe. Si puede pasar. Estamos en este momento en la número 3, Susan. ¿No es la número 3 la que ven? No, estamos viendo la número 1. A ver, lo vuelvo a poner.
Un segundito, gracias por informarme. Ahora sí. Ahí se ve, pero no está en modo de presentación, ¿cierto? Yo la veo en mi computador perfecto. Bueno, lo voy a dejar ahí entonces. Permíteme, tengo aquí dos monitores, la voy a poner aquí enfrente mío. Listo. Bueno, muchas gracias, Susi. Entonces, aquí estamos las diferentes razones por las cuales se actualizaron estos criterios. Estábamos hablando del rol de la tecnología. Ha cambiado dramáticamente en los últimos 20 años, desde que CityPad empezó en el año 2001. Estábamos hablando también un poquito sobre la experiencia que hemos acumulado después de más de 39,000 validaciones alrededor del mundo, después de conducir análisis de incidentes, después de haber participado en decenas de seminarios y webinarios donde todo este tema de la seguridad de la cadena logística se trató. Entonces, toda esta experiencia que acumulamos, no solo dentro de CityPad, sino también de otros programas operador económico autorizado alrededor del mundo, de la Organización Mundial de Aduanas y la experiencia del sector privado. Pues aprendimos mucho del sector privado, ya el sector privado había implementado algunos de estos criterios y obviamente queríamos reflejar y actualizarnos nosotros mismos como programa. Pero quizás la razón más importante por la cual los requisitos de seguridad del programa fueron actualizados es para mitigar las amenazas que enfrenta la cadena de suministro global en la actualidad. Y entendemos muy bien que la amenaza contra Estados Unidos continúa, ha evolucionado y en muchos aspectos ha aumentado. La organización terrorista ISIS, por ejemplo, no existía en el año 2001 cuando se creó CityPad. Tampoco se había producido la migración masiva de cientos de miles de migrantes del norte de África y Oriente Medio hacia la Unión Europea. O lo mismo se puede decir sobre la migración actual de refugiados centroamericanos a los Estados Unidos en los últimos 2 o 3 años. Las amenazas continúan, las amenazas evolucionan y era necesario que nosotros también evolucionáramos al mismo tiempo. Y estos eventos que acabé de describir han tenido ya un impacto en la seguridad de la cadena de suministro. Y estos son solo 2 ejemplos de los desafíos que enfrentamos hoy que no existían en el año 2001. Pero el elemento que se ha mantenido constante es que la cadena de suministro continúa siendo atacada o comprometida diariamente. Los criminales trabajan constantemente para encontrar nuevos métodos para infiltrarse en la cadena de suministro y causarnos daño. Y nosotros también, por lo tanto, debemos de cambiar y evolucionar y cooperar, sector público y sector privado, para asegurar el comercio global. Bueno, uno de los objetivos que teníamos como programa en esta actualización era el ser lo más claro posible en lo que queremos y esperamos que las compañías hagan para mantener su certificación en el programa. Y para llevar esto a cabo, para tener esta transparencia, para hacer lo más claro posible, hicimos varias cosas. Todas, creo yo, fueron nuevas para el programa. Lo primero fue que organizamos las 12 categorías de seguridad, y ahí las tenemos 1 a 12, en 3 áreas de enfoque diferentes. La primera área de enfoque es seguridad corporativa, la cual incluye los requisitos diseñados para construir y mantener una visión corporativa de seguridad y cómo esa visión es promovida y apoyada por toda la compañía. La segunda área de enfoque es la seguridad en la transportación. Esta área, por supuesto, incluye todos aquellos requisitos que tienen que ver primordialmente con el movimiento físico de la carga y el manejo de esa carga a través de la cadena de suministro.
Y la tercera área de enfoque es la seguridad física y del personal. Y en esta área de enfoque incluye los requisitos de seguridad necesarios para la contratación y seguimiento al personal, así también como la capacitación al personal y los requisitos diseñados para físicamente proteger las instalaciones. Y el señor Ricardo Sanabria habló un poquito sobre esto, ¿no? La importancia de la capacitación a los empleados para crear esta cultura que necesitamos. O sea, parte de la tercera área de enfoque está apoyando la primera área de enfoque. Lo otro que hicimos también para tener más claridad en todo esto es identificar 12 categorías de seguridad únicas y por primera vez asignarle a cada criterio de seguridad un número. El primer número del criterio corresponde a la categoría de seguridad a cual este criterio pertenece. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que seguridad cibernética es la cuarta categoría. Esta categoría tiene 13 requisitos. Entonces, los requisitos serían de 4.1 a 4.13. Y esto nos ha ayudado mucho en cuestiones de seguimiento de los requisitos y poder determinar hasta qué punto las compañías están teniendo algún problema en implementar uno de estos requisitos. Parte de este proyecto también en cuanto a tener claridad era que los criterios estuvieran bien clasificados en deben o que se deben de implementar, que son requeridos, o deberían, que son recomendaciones que hace el programa y recomendaciones que realmente enfatizamos de acuerdo a lo que la compañía misma determinó a través de su análisis de riesgo. Y añadimos lo que llamamos guía de implementación, que es texto adicional al criterio, donde explicamos un poquito más el criterio o le damos a la compañía recursos donde la compañía puede investigar o educarse un poquito más sobre ese criterio específico. Algo muy interesante que también hicimos fue que hasta el punto posible que los criterios de seguridad del programa fueran un poquito más prescriptivos, es decir, un poquito más detallados, para que así no solo la compañía, sino el especialista de seguridad de la cadena logística de CityPath pudiera entender bien lo que él o ella está validando y lo que realmente se debe de validar. Y todo esto obviamente llega a mucha más transparencia en los procesos internos del programa y le da más confianza a las compañías en cuanto al proceso de validación se refiere. No importa quién es el especialista de seguridad que valida una compañía, al final del día deberían de llegar a la misma conclusión. La compañía cumple o no cumple con los criterios de seguridad del programa. Bueno, vamos a empezar ahora a hablar un poquito sobre cada uno de estos criterios importantes, creo yo, nuevos, que han sido ya, como había dicho anteriormente, implementados por miembros del programa de CityPath. Empezamos con esta primera categoría, la cual denominamos visión de seguridad y responsabilidad. Es la primera categoría de seguridad de 12 categorías de seguridad y no es un accidente que esta sea la primera. ¿Y qué es lo que queremos aquí realmente? Lo que queremos es que la seguridad sea una parte integral de la cultura de la compañía. Queremos que esa cultura de seguridad esté incorporada en los diferentes procesos y procedimientos que tiene la compañía implementada. Y creemos que esto se puede hacer al seguir estos 4 principios importantes que vemos en la lámina. El primero es promover el compromiso de su empresa con la seguridad, no solamente internamente, sino también externamente. Segundo, hacer de la seguridad la responsabilidad de todos, un objetivo de toda la empresa. Esto no es simplemente un trabajo del director de seguridad y de su equipo,
o de una persona quizás en una pequeña empresa que está encargada del programa de CityPad. Esto debe ser un grupo de trabajo, un grupo de equipo. Tercero, tener controles internos efectivos y bien implementados. Un colega del sector privado que participó en este grupo de trabajo lo puso de esta manera: la gente no hace lo que usted espera, sino lo que usted inspecciona, lo que usted monitorea. Confiar, pero verificar. Y cuarto punto, y extremadamente importante, totalmente nuevo para el programa, así también como los 3 puntos anteriores, es reconocer el importante papel o rol que desempeña el punto de contacto de la compañía con el programa CityPad y específicamente con el especialista de seguridad de la cadena de suministro. Entonces aquí tenemos el primer criterio del programa. Este es simplemente un deberían, un should, promover el compromiso de la empresa con la seguridad y, como dije anteriormente, internamente y externamente. Es solo un deberían porque sabemos que hay compañías en México, por ejemplo, que no quieren ser perfilados como CityPad. Pero ya muchas compañías hacen esto por razones de cumplimiento social o responsabilidad social. Quizás ustedes habrán visto en las páginas de web de compañías multinacionales o compañías medianas que ponen ahí que sus productos no fueron creados con mano de obra forzosa o por niños. Y la idea es hacer esto a través de este criterio, no solo por cumplimiento social, sino también por razones de seguridad. Y en sí muchas compañías ya lo hacen. Como por ejemplo esta compañía de Costa Rica, RexCargo, que tiene su declaración de valores en su página de web en inglés y en español. Y representantes de compañías que tienen tarjetas de presentación con los logos de CityPad o el programa OEA de México, por ejemplo, o el logo de la Organización Mundial BASC. Eso es parte de crear esta cultura de seguridad. Promover esta cultura externamente con sus socios de negocio, con sus futuros socios de negocio y internamente con sus empleados, con la persona que usted ha contratado para llevar a cabo cada uno de estos procedimientos de seguridad de la empresa. Pero por supuesto, una cosa es lo que la compañía dice que cree en términos de seguridad y la otra es lo que la compañía realmente está haciendo para llevar esa cultura de seguridad al día a día. Vemos que vamos de la teoría a la práctica, de lo que profesamos a lo que realmente estamos haciendo. Los supervisores, los dueños de las compañías, los directores de seguridad, estas son las personas que tienen que hacer cumplir esa declaración de valores que hace la empresa. Y esta lámina captura el rol o papel proactivo de los managers y supervisores en los nuevos criterios de seguridad del programa. Desde el análisis de riesgo hasta la seguridad física, vemos qué tan importante es el trabajo de estas líderes de las empresas en asegurarse que los criterios de seguridad del programa realmente se están llevando a cabo, que los procesos y procedimientos internos que la compañía implementó para asegurarse y proteger su cadena de suministro realmente están tomando lugar. Y como había dicho anteriormente, o quizás no lo dije, todos estos criterios que la aduana, que CityPad recomendó a este grupo de trabajo, están basados en estadísticas, están basados en experiencia, están basados en datos. Y aquí vemos estos datos que apoyan este primer criterio. En el año 2014 hubo una serie de decomisos de narcóticos en una aerolínea en particular. Hicimos nuestro análisis de estos incidentes y este fue el resultado. Y esta lámina nos ayuda a visualizar el tipo de consecuencias negativas que se presentan cuando no hay seguimiento a los procesos, al personal de parte de los dueños o supervisores, cuando hay complacencia de parte de la empresa. Por eso el porqué de la importancia, una vez más, del rol
o el papel que el director de seguridad, el supervisor de seguridad, el dueño de la compañía juega dentro de todo este esquema que llamamos un programa de seguridad de la cadena de suministro. Y por eso yo siempre lo digo, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando fraternizamos demasiado los jefes, los dueños con los empleados, hasta el punto que ya no hay líneas que separan al jefe del empleado. Y esto lamentablemente se ve mucho en compañías familiares o en compañías pequeñas. Al final del día, la responsabilidad tiene que parar en algún lado. Y es el dueño o jefe o director de seguridad de esa compañía que tiene que asumir esa responsabilidad y marcar la pauta dentro y fuera de la empresa. Entonces, una vez más, esto es totalmente nuevo dentro de los criterios de CITIPAD. Estamos recalcando este papel tan importante que juegan los líderes de las empresas. Bueno, aquí vemos el tercer criterio dentro de esta primera sección de seguridad, visión de seguridad y responsabilidad, esta primera categoría. Y este es que las compañías tienen que tener un proceso de auditoría documentado para determinar si los procesos de seguridad realmente se están llevando a cabo. Si usted no monitorea, si usted no audita sus propios procesos, ¿cómo sabe que realmente se están llevando a cabo? ¿Cómo sabe si realmente sus empleados entienden exactamente lo que tienen que hacer? Hemos visto a través de validaciones del programa que hay empleados que no han sido capacitados debidamente en hacer una inspección de 7 puntos, por ejemplo. Entonces, la importancia de hacer estos seguimientos no tiene que ser una auditoría única y extensiva en un año, pero hacer varias auditorías durante todo el año y documentar cuándo se hicieron las auditorías, cuáles fueron los resultados y qué tipo de determinaciones hizo la empresa para mitigar cualquier falla que hubiera encontrado la auditoría. Una vez más, es ser proactivo, es jugar ese papel importante que tiene el jefe de seguridad, el dueño de la empresa, el manager, para asegurarnos que estos criterios realmente están siendo implementados, que los empleados los entienden, que los empleados entienden muy bien cuáles son sus tareas para asegurarse que estos criterios se están llevando a cabo, que los procedimientos y los procesos se están llevando a cabo. Y aquí tenemos el cuarto y último criterio dentro de esta primera categoría de seguridad y es el punto de contacto de la empresa. Y esto fue algo que nosotros añadimos lamentablemente porque vimos puntos de contacto que no estaban haciendo su trabajo, que se jubilaban y no había seguimiento de parte de la empresa para poner otra persona en esa posición. Y que el punto de contacto no solo entienda lo que es el programa CITIPAD, cuál es el objetivo, sino que sepa entrar al portal, que se comunique con el especialista de seguridad, que tenga una buena relación, que haga preguntas, etcétera. Esto es todo parte de la importancia de este cuarto requisito de seguridad. Este rol tan importante que juega el punto de contacto de la compañía. Y una vez más, aquí les quiero demostrar el por qué se añadió este requisito al programa de CITIPAD. Una vez más, la experiencia del programa. En el año fiscal de 2013, el programa revocó 114 miembros del programa. Y aquí lo interesante es que solo 7 de esos miembros, fueron removidos del programa por razones de seguridad. Tuvieron un incidente de seguridad. La mayoría de estos miembros fueron removidos o revocados del programa por cuestiones administrativas, por cosas que el punto de contacto debió de haber hecho.
ya hubiera sido responder al reporte de validación, ya hubiera sido actualizar el perfil de seguridad, que lo tiene que hacer una vez al año. Ya hubiera sido el tener una buena relación con el especialista de seguridad, coordinar la validación, etcétera. Entonces, no estamos hablando de que estamos revocando o sacando compañías por cuestiones de seguridad. Estamos hablando que estamos sacando compañías del programa por la falta de compromiso de la compañía con el programa. Y una vez más, por la falta del trabajo que este punto de contacto no estaba haciendo con la compañía. Por esto recomendamos un par de cosas. La primera es que la compañía tenga más de un punto de contacto. Con CityPad hemos visto en ocasiones que el punto de contacto único que la compañía tenía falleció, se jubiló y no hubo una transferencia de una persona a la otra. Y también recomendamos que esta posición, el de ser punto de contacto de la compañía con el programa de CityPad, que esta posición sea institucionalizada dentro de la empresa, sobre todo para aquellas empresas que son medianas o grandes, ¿cierto? Que sea una posición reconocida y que en el momento en que esa posición es vacante, que inmediatamente se pueda poner una persona en esa posición. Bueno, de la primera categoría de seguridad, la que acabamos de tocar, son 4 requisitos, hablé un poquito de los 4. Pasamos ahora a la tercera, que es la categoría de seguridad, que son los asociados de negocio. Y aquí tenemos un criterio muy importante, que es el que los miembros de CityPad, si es un importador, exportador o fabricante, fabricantes en México y Canadá, que son elegibles para participar en el programa, tengan un programa de responsabilidad social documentado. Esta es un área donde la aduana de Estados Unidos y en sí el gobierno federal le ha puesto mucho énfasis en los últimos 3 o 4 o 5 años. No solo porque el uso de seres humanos como esclavos es algo vergonzoso en el siglo XXI, sino también porque al final del día queremos un comercio global que es justo y competitivo, donde todos los países alrededor del mundo estemos operando bajo reglas comunes y bajo convenios internacionales legales. Es decir, un campo de juego equitativo y en el que los consumidores del país realmente sepan de dónde provienen los productos que están consumiendo y que no fueron hechos por trabajo forzoso. Aquí vemos la guía de implementación que explica un poquito lo que es un programa de cumplimiento social. Las bases legales también las podemos ver en esta lámina, son muchas de ellas y estas bases legales continúan creciendo alrededor del mundo. Ya la Unión Europea también pasó una ley similar a la que tiene Estados Unidos. Canadá está haciendo lo mismo. Y a todo esto le podemos añadir que el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, el que conocemos como el USMCA, o en México se conoce como el TEMEC, tiene un capítulo, el capítulo 23, que toca este punto a fondo. Es decir, los 3 países deben de erradicar el trabajo forzoso de sus cadenas de suministro. Entonces, hay unas bases legales muy importantes que el programa CityPad no puede ignorar, que la aduana no puede ignorar y que en sí ningún programa operador económico autorizado alrededor del mundo puede ignorar. Porque una vez más es un criterio muy importante por muchas razones. En este momento es solo un deberían para aquellas compañías que están en CityPad, seguridad. Pero el año que viene lo más probable es que este criterio se vuelva un must o un deben y deben de cumplir con este requisito. La reputación de CityPad y de los programas operador económico autorizado está en riesgo, pues no podemos permitir que una compañía que está involucrada en trabajo forzoso sea considerada una compañía confiable
y reciba beneficios alrededor del mundo a través de acuerdos de reconocimiento mutuo cuando una vez más está involucrada en este tipo de actividades. Pues una cosa es que una compañía dentro de la cadena logística sea vulnerada por un narcotraficante un día, que suban 5 kilos de cocaína en la cabina de un camión, por ejemplo, que le den una mordida al conductor y el conductor esconda algo en el contenedor o dentro de la cabina del camión. Pero la otra cosa muy diferente es que la compañía, directa o indirectamente, participa en un sistema en el cual somete a cientos, si no a miles de personas en prácticas esclavizantes, directa o indirectamente. Y esto, como vemos en la lámina, es un riesgo para las empresas. Es un riesgo de continuidad de negocio, porque si determinamos que estos cargamentos no pueden entrar a Estados Unidos, la continuidad de ese negocio va a sufrir. Es un riesgo de marca o reputación. Y como hemos visto en la lámina anterior, es un riesgo legal. Y lo que hemos visto también es que hay un vínculo directo entre el trabajo forzoso y otros problemas que afectan la seguridad de la cadena de suministro. Es decir, en aquellos países donde vemos que hay trabajo forzoso, también hay amenazas altas como el robo de cargamentos y el tráfico ilegal de armas y de drogas. Pasemos ahora a la cuarta categoría de seguridad y una que ustedes reconocerán es muy importante en la era digital. La tecnología ha cambiado nuestras vidas dramáticamente desde que el programa fue creado en el año 2001. Ya en noviembre cumplirá 20 años. Pero desafortunadamente el espacio cibernético se ha convertido también en un ambiente ideal que los criminales abusan, hackean y atacan para robar propiedad intelectual, información personal o del consumidor y hasta contenedores enteros de mercancías. Hay compañías, hay criminales que crean compañías falsas con websites falsas y son contratados por agentes aduanales, quienes no le hacen un depuramiento debido a estas compañías para poder detectar que son falsas y las cuales terminan recogiendo un cargamento como una compañía legítima y se lo roban. O criminales que inhabilitan un camión en una carretera aislada para exigir que un rescate sea pagado para volver a habilitar el vehículo. Esto es lo que se conoce como ransomware. Ustedes saben que para el presidente Biden, la administración del presidente Biden, la ciberseguridad es uno de los 3 desafíos más grandes que tiene Estados Unidos en este momento. Y me pareció muy interesante que la señora Rosalinda Vigil del capítulo Basque Estados Unidos también reconoció la importancia de esta amenaza. Por lo tanto, es una categoría que ahora está muy bien reflejada en el programa de CityPad. Son en total 13 requisitos, 10 de los cuales son must o deben y 3 de los cuales que son deberían o should. Me gustaría enfatizar aquí 2 cosas. Una es que todos estos requisitos que tiene el programa el día de hoy son requisitos que organizaciones como la Cámara de Comercio de Estados Unidos le aconsejó a todas las empresas, pero especialmente a empresas que son pequeñas y medianas. Son criterios de sentido común y algo muy importante. Todos estos requisitos también aplican a sus socios de negocio. No vale nada si nosotros nos protegemos, pero nuestros socios de negocio que nos están mandando archivos, información, con los cuales nos estamos comunicando diariamente y constantemente a través del Internet, no tienen este tipo de requisitos implementados. Y esto es básicamente lo que nos recomienda el NIST, el Instituto Nacional de Normas y Tecnologías del Ministerio de Comercio.
a través de su marco de ciberseguridad, el cual podemos ver un poquito sobre el marco en esta lámina. El de identificar amenazas, protegernos contra cualquier amenaza, detectar amenazas, el tener la capacidad de responder a estas amenazas y si sufrimos una amenaza, el de poder recuperarnos de dicha amenaza. Y este criterio de seguridad, ciberseguridad, yo sé que están ustedes todos de acuerdo cuando yo digo que este quizás sea la categoría de seguridad que vamos a tener que estar actualizando a menudo, dado que la tecnología cambia dramáticamente en cuestión de 2 o 3 años. Bueno, aquí vemos el criterio 4.2 y solo voy a tocar unos 3 o 4 criterios por cuestiones de tiempo. Vemos el criterio 4.2, el uso de software y hardware para proteger los sistemas. Aquí no hay nada nuevo realmente y es algo que nosotros mismos hacemos en nuestros propios hogares con nuestras propias laptops, nuestros propios equipos. El uso de software antivirus, por ejemplo, ya es algo muy común, no solo aquí en Estados Unidos, sino también alrededor del mundo. Pero la importancia, y aquí lo vemos en el último bullet, en el último punto, tener procedimientos para prevenir ataques de ingeniería social, social engineering attacks, porque nos hemos dado cuenta, y no solo el gobierno, sino también muchas organizaciones que estudian y siguen todo esto relacionado a la ciberseguridad, que el 91% de los ciberataques comienzan con un correo electrónico. Y por eso la importancia de la formación a los usuarios que ustedes tienen en las empresas. Con que un empleado le haga un clic a un correo electrónico, abra un archivo, con solo ese acto su sistema puede caer. Su sistema puede estar involucrado en un tipo de ransomware. Y por eso la importancia de la capacitación a los empleados, a los usuarios de sistemas, y por eso la razón por la cual ahora el programa de CITIPAC cambió todo lo que tenía que ver con capacitación, que antes era un deberían o should, ahora ya es un must o deben. La capacitación ha sido reconocida como algo extremadamente importante para poder mantener un nivel alto de seguridad. Aquí tenemos los criterios 4.3 y 4.4 y es un ejemplo más del por qué necesitamos probar los protocolos de seguridad que ya tenemos implementados. La importancia de ser proactivo en lugar de ser reactivo. Y lo digo porque hay un dicho que dice que hay dos tipos de empresas. Aquellas que han sufrido un ataque cibernético y por lo tanto saben que han sufrido este ataque cibernético, y aquellas que han sufrido un ataque cibernético y todavía no lo saben. Les están robando información, les están robando información de sus clientes, etc. Y por eso la importancia de realizar escaneos de vulnerabilidades en sus sistemas para determinar si han sido comprometidos. Las empresas también pueden hacer pruebas de penetración, cuyo objetivo es aprovechar las debilidades en la arquitectura de su infraestructura y determinar el grado en que un atacante malintencionado puede obtener acceso no autorizado a sus activos. Estos escaneos de vulnerabilidad usualmente se hacen automáticamente, se pueden hacer durante la noche, se pueden hacer 2 o 3 veces al día, mientras que la prueba de penetración es una prueba manual realizada por un profesional de seguridad. Pero una vez más es estar al día de nuestra seguridad, asegurarnos que lo que tenemos implementado realmente sirve y realmente está protegiendo
nuestros activos. Y el criterio 4.4, la importancia de compartir información sobre cualquier amenaza cibernética con el gobierno. Si compartimos esta información lo más pronto posible, se puede hacer mucho. Y en sí, hace aproximadamente 2 o 3 meses, no me acuerdo, hicimos una alerta de CityPad, la cual está en en el portal de CityPad, donde hablamos de cómo las compañías pueden reportar y a quién pueden reportar una sospecha o un incidente de seguridad. No solo lo que deben de reportar, sino a quién y también cómo. Y como pueden ver, ahí está el FBI, pero también está el programa de CityPad. Una vez más, la importancia de reportar esto lo más pronto posible. Hablemos ahora un poquito sobre el criterio 4.8. Una vez más, todos los criterios tienen un número. El 4.8, cuarta categoría de seguridad, que es ciberseguridad, y este es el 8º criterio de seguridad dentro de dicha categoría de seguridad. El uso de contraseñas es algo que ya teníamos en el programa anteriormente, pero han habido cambios importantes que me gustaría recalcar el día de hoy. El primero es que ya no necesitan cambiar las contraseñas cada 90 días aproximadamente. Se ha determinado que los cambios periódicos de contraseña frustran a los usuarios, pueden ser costosos para el departamento de IT de una compañía y lo más importante, son contraproducentes para la seguridad. La mayoría de las personas tenemos decenas de contraseñas y usualmente lo que hacemos es que tenemos la misma versión de una contraseña para diferentes lugares. Y el problema aquí es que cuanto más a menudo las personas cambian sus contraseñas, mayores son las posibilidades de que usen una que ya está expuesta. Y por eso otro requisito que tenemos aquí es que las compañías deben de averiguar si las contraseñas que usan ya han sido contraseñas que han sido expuestas. Otra cosa muy interesante es para el acceso a los sistemas que la autenticación preferiblemente que sea de 2 factores, la contraseña y por ejemplo una tarjeta que es introducida a un portátil como lo hago yo, o que se use también en vez de contraseñas que se usen frases secretas para acceder a un sistema. La ventaja de las frases secretas es que son más largas, ustedes pueden tener espacios y es algo mucho más fácil para que el usuario lo pueda recordar. Cuando el usuario lo puede recordar, no lo tiene que anotar en un papelito y así no puede ser encontrado por otra persona que quizás pueda entrar en nombre de ese usuario. Aquí tenemos 2 criterios de seguridad adicionales. Por cuestiones de tiempo voy a ir muy rápido sobre ellos. El uso de redes privadas virtuales, lo que se conoce como VPN. Y tener mucho cuidado cuando dejamos que nuestros empleados usen dispositivos personales para hacer trabajo de la compañía. Y aquí ya saltamos a la seguridad agrícola. Es otro criterio muy importante, totalmente nuevo para el programa. En sí, solo hay un criterio dentro de esta categoría de seguridad, pero hay otros criterios de seguridad dentro de otras categorías que tienen que ver con la protección de la cadena de suministro contra contaminantes y plagas. Y en sí lo que queremos es algo que ya las compañías deben de tener implementadas, ¿cierto? Y estamos hablando de plagas y contaminantes visibles. Es decir, no se necesita un equipo especializado ni costoso y estamos enfocados en el material de embalaje, wood packaging materials.
que es una regulación, es un requisito a nivel global ya por muchos años, pero lamentablemente lo tuvimos que introducir, agregar a CityPath, porque hay muchas compañías que todavía no lo están cumpliendo. En sí, diariamente en los puertos de entrada de la aduana de Estados Unidos encontramos 152 casos donde hay cargamentos que están contaminados con plagas o contaminantes visibles. Y es muy importante que las empresas cumplan con este requisito, porque ellos pueden cumplir con todos los requisitos de seguridad, pero en el momento en que llegue ese cargamento, si hay una sospecha que no está cumpliendo con un requisito de agricultura, ese beneficio de facilitación se va a perder. Y esto pasa mucho con programas operador económico autorizado alrededor del mundo. La aduana hace su trabajo, pero lamentablemente los oficiales de agricultura no tienen la confianza suficiente en que un cargamento realmente es un cargamento seguro desde el aspecto de agricultura. Y paran ese cargamento, lo revisan y determinan que está contaminado con una peste o un contaminante visible. Aquí vemos el tipo de contaminantes de los que estamos hablando, una vez más visibles. Esta presentación se va a quedar con la Organización Mundial BAS, que la pueden compartir, la pueden usar para sus propias capacitaciones. Y aquí vemos los instrumentos por los cuales podemos limpiar un contenedor, ¿cierto? Asegurarnos que no tiene tierra, que no tiene semillas, que no tiene insectos. Herramientas como un soplador, una escoba, una aspiradora, etcétera. Al final del día, lo que queremos es que la compañía, antes de que ese contenedor sea llenado, el contenedor esté totalmente limpio. Hablemos ahora de un criterio de seguridad dentro de la categoría de seguridad del personal, y es la necesidad de que las compañías tengan un código de conducta. Esto es un deben, es un requisito. Y esto es un criterio importante a raíz de la importancia de crear esa cultura de seguridad dentro de la empresa y hacia afuera de la empresa, y también porque lamentablemente las conspiraciones internas siguen siendo un problema grande que afecta la seguridad de la cadena de suministro. Un código de conducta es un documento importante de la compañía que describe cómo se espera que se comporten sus empleados. Es un conjunto de reglas documentadas a la que los empleados y otras partes interesadas pueden hacer referencia para garantizar que se desempeñen en sus puestos según lo provisto por la empresa. Es una guía de comportamiento para el empleado. Esto es lo que usted debe y lo que usted no debe de hacer. Continuamos. Aquí vemos los beneficios de tener un código de conducta. Obviamente son muchos. Una vez más, por cuestiones de tiempo, vamos a seguir, pero los tienen ahí para que ustedes puedan concientizar y educar no solo a sus empleados, contratistas, sino también a sus socios de negocio. Y quiero recalcar que hay mucha información en el portal de CityPath en el área de Public Library, Public Documents. Cualquier persona puede acceder al portal de CityPath, no tiene que ser un miembro de CityPath para poder acceder a la librería pública. Y hay todo tipo de recursos, ya sean presentaciones de PowerPoint, boletines y alertas de CityPath, lo que llamamos white papers, donde explicamos un criterio de seguridad importante. Y algunos de estos documentos están disponibles en español. Creo que Fermín habló un poquito de lo que está haciendo este comité técnico, que en este momento está determinando cómo es que los estándares BAS deben de adoptar estos criterios nuevos de CityPath. Perdón. Porque después de todo es muy importante. El BAS es una organización que para nosotros son multiplicadores de esfuerzos.
Me está yendo la voz. Entonces, es muy importante que la organización adopte estos criterios de seguridad y que las compañías empiecen a adoptar, a entender, a compartir estos criterios de seguridad con sus socios de negocio, para que así el día que tengan una validación de CityPad, el día que tengan una validación de un operador económico autorizado alrededor del mundo, ya estén cumpliendo con todos estos requisitos de seguridad. Y es muy importante porque después de todo firmamos un plan de acción con la Organización Mundial BASC en abril de este año. Y es parte de todo este esfuerzo, de todo este trabajo conjunto que estamos haciendo las dos organizaciones y por la cual le vamos a dar beneficios a las compañías que han sido certificadas como BASC. Es un trabajo muy importante que estamos haciendo no solo con nuestros socios de negocio, con aquellas otras aduanas con las que tenemos acuerdos de reconocimiento mutuo, trabajar hacia objetivos comunes para poder implementar a nivel de región de las Américas y el Caribe cada uno de estos criterios de seguridad del programa para demostrarle a la Organización Mundial de Aduanas que sí se puede hacer, que no es solo programas grandes como el de Estados Unidos, sino también programas como el de Guatemala, con programas como el de México, como el de Colombia, en diferentes países, lugares de la región, y que sufren amenazas y desafíos un poquito diferentes, que todos estos criterios de seguridad valen la pena implementarlos y que son importantes para la seguridad de la cadena de suministro. El operador económico autorizado del programa de CityPad va a continuar evolucionando a medida que las amenazas evolucionan y a medida que el comercio global también evoluciona. Por eso estamos en proceso de añadir actores dentro de la cadena de suministro del comercio electrónico en CityPad. Por eso también implementamos validaciones virtuales o remotas por cuestiones del COVID, una amenaza que nos afectó a nosotros, así como ha afectado a cientos de compañías que son miembros del programa de CityPad, y estoy seguro cientos de compañías certificadas por BASC. El trabajo, una vez más, de este comité técnico es muy importante. Ojalá lo puedan llevar a cabo hacia finales de este año, por lo menos identificar aquellos criterios de seguridad extremadamente importantes, no solo para que la región sea más competitiva, como el de trabajo forzoso, la eliminación del trabajo forzoso de la cadena de suministro, sino también el criterio de la seguridad agrícola. La seguridad, la agricultura es la industria más importante en Estados Unidos. Es también la industria más importante en muchos países de Latinoamérica, muchos países donde BASC opera, y por lo tanto es muy importante que ayudemos a proteger esta industria agrícola de un contaminante o una plaga visible. Así como el 11 de septiembre cambió el mundo, la pandemia del COVID-19 lo volvió a cambiar. Hablé un poquito sobre las validaciones virtuales y por eso quiero hacer un llamado especial a todas estas compañías que nos están escuchando, sobre todo aquellas compañías que son CityPad. En su perfil de seguridad, asegúrense que no es el mismo perfil de seguridad de hace 2 años. El mundo cambió. Tienen empleados trabajando desde la casa. Tienen quizás proveedores de materia prima que están haciendo funciones desde su casa. Es algo que vi en mi reciente viaje a Colombia. Algo que me explicaron muy detalladamente y me pareció fascinante. Entonces, así como el mundo cambió a raíz de esta pandemia del COVID-19, tenemos que reflejar cómo la empresa también ha cambiado a raíz del COVID-19 a través del perfil de seguridad de CityPad. Esto es un proceso que seguirá continuando la evolución de CityPad, del programa operador económico autorizado. Queremos seguir trabajando de la mano de la Organización Mundial BASC. Es una organización confiable para la aduana de Estados Unidos.
son multiplicadores de esfuerzos para nosotros. Sabemos que cuando llegamos a una compañía certificada por BASC, lo más probable es que no vamos a tener que emitir alguna acción requerida de parte de CityPad. BASC entra a la cocina, lava los platos, barre el piso, lo trapea. Ya cuando llega CityPad, la cocina está limpia. Esa es la analogía que yo siempre he usado para explicar el importante papel o rol que juega la organización BASC para el programa de CityPad y para la aduana de Estados Unidos. Y por eso mi compromiso en seguir trabajando con la organización, y no solo mi persona, sino toda la agencia de la aduana y protección fronteriza de Estados Unidos. Este documento que firmamos en abril fue un documento a nivel de agencia, liderado por el programa de CityPad, pero obviamente a nivel de agencia y con mucha visibilidad para el comisionado interino y para los jefes dentro de cada una de las áreas más importantes de la aduana de Estados Unidos. Y por lo tanto, queremos seguir trabajando con la organización, queremos seguir teniendo ese apoyo que hemos visto de parte de la organización, de sus presidentes ejecutivos, de sus directores de capítulo, para así continuar asegurando la cadena de suministro internacional. Bueno, yo sé que me extendí quizás un poquito más, pero con esto, Susan, Fermín, les paso la palabra y con gusto contestaré cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Gracias una vez más al señor Ochoa por su valioso apoyo y por tan importante y nutrida presentación sobre los criterios del CityPad y sus recomendaciones. Muchas gracias, Carlos. Ahora invitamos al señor Luis Bernardo Benjumea, director ejecutivo de BASC Colombia, quien va a liderar la sesión de preguntas que se dirigirán al señor Ochoa. Adelante, Luis Bernardo. Susan, muchas gracias. Un cordial saludo nuevamente para los más de 400 participantes que se vincularon a este evento. Lo primero es agradecerle al señor Carlos Ochoa por la excelente presentación. Vemos cómo el CityPad tiene capacidad de adaptación. Cuando se creó en el año 2001 a raíz de los atentados del 11 de septiembre, vemos cómo hoy, 20 años después, que cumplirá en noviembre, nos ha dicho el señor Ochoa, se adapta a la dinámica del comercio internacional con estos conceptos de trabajo forzado, ciberseguridad, seguridad agrícola. Entonces, muchas gracias, señor Ochoa, y también, por supuesto, en nombre de todos los capítulos BACS, de todos los directores ejecutivos que ayudaron a esta convocatoria, agradecerle en nombre de todos ellos a usted, señor Ochoa. Y también al señor Fermín, agradecerle por el panel que muy acertadamente lideró al comienzo con doña Rosalinda Digil de BACS USA, el señor Juan Ahumada de BACS México y don Ricardo Sanabria de BACS Colombia. Hay una pregunta por el chat que es muy común, señor Ochoa, y es, pues ya usted la respondió, dice el señor Reinaldo Manrique. Buenos días, ¿existe forma de tener acceso a la grabación de esta reunión? Ya usted lo contestó, señor Ochoa, que podemos disponer desde la Organización Mundial BACS de la presentación, compartirla y utilizarla para capacitación. Creo que esa es una tarea que nos corresponde a todos y es capacitar a nuestras empresas de esta capacitación tan importante. Y hay una pregunta también, señor Ochoa, y es, ¿cuál ha sido como la acogida, cómo ha sido la acogida, la respuesta de estas empresas CityPad a estos nuevos criterios que se han publicado por parte del CityPad, señor Ochoa? Gracias, Luis Bernardo. Como parte de la actualización de los requisitos de seguridad del programa, el programa desarrolló una herramienta interna que nos permite visualizar mejor cómo se están desempeñando las compañías en cuanto a la implementación de los criterios de seguridad del programa. Y la herramienta funciona de una manera relativamente simple. Una vez el especialista de seguridad termina la validación y si hay algún
y si hay alguna acción requerida o recomendación a la empresa, el especialista simplemente completa un formulario en solo unos minutos que luego se transmite a un tablero, a un dashboard en SharePoint. Y este dashboard va agregando toda esta información. Ya hemos conducido aproximadamente 1,300 validaciones virtuales en lo que va del año. Y toda esta información va alimentando este dashboard, este tablero en SharePoint. Y podemos ver exactamente cuáles son los criterios de seguridad que las compañías están teniendo un poquito de problema en implementar. Y les comento que uno de ellos ha sido el 8.1, del que acabé de hablar, el que la compañía tenga procedimientos para proteger la cadena de suministro de contaminantes y plagas. La segunda área es en la categoría de visión y responsabilidad de seguridad, el criterio 1.3, que requiere que la compañía documente que tiene un proceso de revisión o una auditoría para asegurarse que los procedimientos que tiene implementados realmente se están llevando a cabo. Y la tercera área donde las compañías quizás están teniendo un poquito de problema en cuanto a implementación se refiere, es el 5.2, que exige que el proceso de inspección de CityPath tenga procedimientos escritos para las inspecciones de seguridad y inspección agrícola. Sin embargo, al observar los datos a través de este dashboard en SharePoint, hemos visto que realmente las compañías lo están haciendo muy bien, han sido capaces de implementar estos criterios de seguridad. Sí han tenido desafíos, pero son desafíos que realmente se han podido resolver. Entonces, una vez más, lo que quiero enfatizar es que las empresas realmente están llevando a cabo esta implementación de los criterios de seguridad. Los tres desafíos que yo acabé de explicar, el 8.1, el 1.3 y el 5.2, lo interesante es que todos estos requisitos son basados en papel, es decir, procedimientos escritos que la compañía debe de tener. Es algo que la compañía puede hacer una vez y ya simplemente es cuestión de actualizarlos anualmente o actualizarlos a raíz de la amenaza que la compañía pueda sufrir. Pero para contestar la pregunta una vez más a Luis Bernardo, las compañías han tenido éxito en la implementación de estos requisitos de seguridad. Muchas gracias, señor Ochoa, por la respuesta. También como tenemos muchas empresas de México y muchas gracias al capítulo VAX México con Marcela Sánchez allí, también con Liliana en VAX USA. Hay una pregunta que don Fermín también nos va a ayudar a formular en el sentido de los diferentes tipos de transportistas que tiene Estados Unidos, que tiene México, perdón, y la condición de CityPath que ellos exigen, que está por aquí por el chat y que la compartí con don Fermín. Don Fermín, adelante por favor y muchas gracias. Gracias, Luis Bernardo. Sí, Carlos, la pregunta surge por parte de empresas a lo largo de la frontera que en muchos casos no necesariamente tocan la carga, pero están coordinando las actividades que resultan en un cruce. Puede ser un coordinador que tiene toda la información del exportador, del transportista, del agente aduanal y del importador y hasta el almacén en los Estados Unidos. Entonces, este tipo de operación, de empresa, de actividad, también hay interés en participar en el programa CityPath. Entonces, la pregunta es si se contempla en un futuro el CityPath expandir el programa para incluir este tipo de actividad comercial que tiene, por supuesto, un impacto en la seguridad, y estas empresas tienen mucho conocimiento de lo que está sucediendo, los datos, etcétera. Entonces, de ahí viene la pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias, Fermín. Muy interesante la pregunta y en sí, buen tiempo para hacerla, pues en este momento
el Congreso está emitiendo o escribiendo una ley, un bill, para precisamente tocar un poquito este tema. Es decir, que el programa de CityPad acepte este tipo de empresas, por lo menos en un plan piloto, ¿cierto? Yo creo que aquí estamos hablando de lo que se conoce vulgarmente como los load brokers. Y no sé la traducción en español cuál será, pero obviamente sí tengo que reconocer que este tipo de compañías hemos tenido muchos incidentes de seguridad cuando otras compañías usan este tipo de compañías. Entonces hay que tener mucho cuidado hasta qué punto podemos aceptar compañías de este tipo dentro del programa, qué tipo de leverage, influencia tienen estas compañías en cuanto a la seguridad se refiere, qué tanto pueden aportar a la seguridad de la cadena de suministro. Pero una vez más, es algo que se está contemplando para un futuro. No creo que vaya a ser este año, quizás el año que viene, cuando sí se pasa este bill y se vuelve una ley, la cual le va a exigir al programa de CityPad que tengamos un plan piloto para determinar hasta qué punto el abrir el programa de este tipo de compañías es beneficioso para el gobierno y para la seguridad de la cadena de suministro. Gracias, Carlos. Gracias, señor Ochoa. Hay otra pregunta por el chat, pues hay muchas preguntas y como bien lo indicó Susan al comienzo de la reunión, vamos a dar esas respuestas a través del correo electrónico que ustedes digitaron al momento de la inscripción y su empresa, por favor. Hay una pregunta de Elba Carrillo, el señor Ochoa, dice, en relación al tema del programa de responsabilidad social, ¿dicho programa debe estar certificado por alguna entidad externa o es suficiente mostrar cumplimiento con documentación y evidencia al especialista de nuestra cuenta? La respuesta simple es no, ¿cierto? O sea, no tiene que estar certificada por una entidad externa. Correcto, no tiene que estar certificada por una entidad externa. Correcto. Esto es un tema que realmente podemos hablarlo por 2 horas seguidas y hablar de cada uno de los indicadores que tiene la Organización Internacional del Trabajo que nos ayudan a identificar si ese proveedor con el cual estamos trabajando está involucrado en algún tipo de actividad que apunta hacia trabajo forzoso. Aquí podemos hablar de muchos temas, la reputación de la empresa, el problema legal, etc. Es un tema que yo estaría con gusto volver a tomar en un futuro, Fermín, Luis Bernardo. Quizás tomar otra hora para hablar de este tema y solo de este tema. Pero obviamente lo que yo quería enfatizar aquí es que hay muchos recursos del gobierno de Estados Unidos, de organizaciones sin ánimo de lucro, NGOs, donde le enseñan a las compañías lo que tienen que hacer para implementar un programa de cumplimiento social. Y no tiene que ser algo extremadamente complicado. Una vez más, hay mucho apoyo de parte del gobierno, NGOs, de otros gobiernos como la Unión Europea, para que las empresas realmente puedan hacer lo que llamamos due diligence y cumplir con este requisito y con las leyes federales y con el USMCA o el TEMEC, que nos exige que no dejemos entrar al territorio norteamericano ningún producto que fue producido parcialmente o totalmente con trabajo forzoso. Correcto, señor Ochoa. Y una última pregunta, porque pues hay muchas preguntas por el chat, pero entendemos su agenda, entendemos la agenda de todos los empresarios que se han conectado el día de hoy, entonces, pero vamos a darle respuesta y las personas que están solicitando por el chat, la presentación va a estar disponible para ustedes con seguridad, como lo ha dicho el señor Ochoa. Entonces, una última pregunta del señor Wilson Yesid Triana Roa, dice, a raíz de la pandemia, en vista pues de que la pandemia, como bien lo indicó usted, ha cambiado el rol de todos. A raíz de la pandemia, muchas empresas de servicios están trabajando remotamente, ya no desde la oficina. ¿Cómo CityPad ve esta situación y cómo los requisitos de seguridad física, controles de acceso y otros requisitos se aplicarán en esta nueva modalidad?
una pregunta de mucha actualidad, señor Ochoa, y con esa pregunta cerramos las preguntas porque también el tema de agenda suyo sabemos que está muy cerca ya su próxima actividad. Sí, muchas gracias, Luis Bernardo. Bueno, nadie creyó que cuando hicimos esta propuesta de todos estos criterios de seguridad, particularmente los que tienen que ver con ciberseguridad, que 3 o 4 años más tarde tendríamos una pandemia global, la cual forzaría a millones de empleados a trabajar desde la casa. Y eso me incluye a mí, personalmente. Ya llevamos más de 1 año y medio trabajando desde nuestros hogares y entonces obviamente estos criterios de seguridad cibernéticos son aún más importantes hoy que hace 3 o 4 años. Por esa misma razón, porque estamos trabajando desde nuestros hogares. Creo que la otra parte de la pregunta era hasta qué punto está el programa concientizado, sí, correcto, de que tanta gente está trabajando desde sus casas. Bueno, algo que estamos haciendo es capacitación continua, y no solo capacitación a nivel de Trade Association, de organización del sector privado, como la Organización Mundial BASC, sino también capacitación a los empleados, a los especialistas de seguridad, para que ellos mismos vayan contactando a sus empresas, vayan retroalimentándose de lo que está pasando en el campo, en las compañías mismas, y poder así contestar y orientar a las compañías en lo que deben de hacer para enfrentar estos nuevos retos. Sí les puedo decir que en cuanto a las validaciones virtuales han habido desafíos. Obviamente eso es algo nuevo para la aduana, es algo nuevo para todas las aduanas alrededor del mundo, es algo nuevo para la Organización Mundial BASC, que ustedes también han hecho ya cientos y no miles de auditorías virtuales. Entonces es algo que tenemos que ir poco a poco aprendiendo, mejorando y para así al final del día tener un producto, procesos pues que realmente conduzcan a asegurar esta cadena de suministro. No sé si realmente contesté la pregunta, pero obviamente es algo nuevo, algo que todavía está evolucionando, que estamos aprendiendo y que estamos tratando de trabajar no solo a nivel de organización del sector privado, sino a nivel de compañía, uno a uno con las compañías que son miembros del programa de CITIPAD, con sus especialistas de seguridad de la cadena de suministro. Muchas gracias, señor Ochoa. Entonces, no sé si don Fermín tenga alguna inquietud adicional de parte por el chat, por favor. Y recordarle a todos los participantes también lo que dijo el señor Ochoa, y es que el portal CITIPAD está disponible para el acceso no solamente de personas autorizadas a CITIPAD, sino también para público en general, donde hay documentación muy interesante que bien indicó el señor Ochoa. Entonces, don Fermín, esta era pues la sesión de preguntas. No sé si usted tenga algún elemento final, don Fermín, por favor, si no, con Susan, por favor. Gracias. Muchas gracias, señor Ochoa. Muchas gracias. Don Fermín, sonido, por favor. Don Fermín, su sonido. Gracias. Gracias. No, yo muy agradecido, Carlos, por tu tiempo. Y yo estaba todo el tiempo preocupado que se te iba a ir la voz. Entonces, qué bueno que terminamos escuchándote. Y todo lo que dijiste fue para nosotros muy beneficioso. Y te agradecemos muchísimo tu tiempo y la explicación, la presentación que hiciste, las respuestas a las preguntas. Entonces, estamos totalmente encantados y agradecidos. Gracias, Carlos. Con mucho gusto, Fermín, Luis Bernardo, Susan. Sé que tuve que correr. Pues obviamente es mucho material para poder cubrir en 45 minutos. Pero una vez más quiero reiterar mi disponibilidad para hacer otro seminario en un futuro cercano que toque quizás algunas de estas categorías importantes. El trabajo forzoso, la seguridad cibernética, un poquito más detalladamente. Pero de todas maneras, si ustedes reúnen todas las preguntas que no hemos contestado, con gusto
les contestaré y ustedes lo pueden publicar en su página de web o compartirlas con sus directores de capítulo para que así les lleguen a las compañías BASC alrededor de la región, por toda la región. Gracias. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Y bueno, señoras y señores, ya llegamos al final de nuestro webinar, el cual esperamos que haya sido de su total interés y de mucho, mucho aprendizaje. Una vez más, agradecemos a todos los asistentes por su presencia y en especial a la aduana de los Estados Unidos, nuestros presidentes y equipo organizador de los capítulos de BASC Colombia, BASC México y BASC Estados Unidos, así como las empresas miembros de los diferentes capítulos BASC, sus directivos y equipos de trabajo que se hicieron presentes hoy. Nos despedimos de ustedes hasta una pronta ocasión. Gracias. Muchas gracias. Buen día para todos.